Como dijo nuestro pastor, entramos en la recta final de Efesios. Estamos cerca de terminar. Dios nos ha hablado de su gloria, de la obra y sacrificio de Cristo, la importancia de la salvación, ¿no? Cómo funciona la gracia. Nos habló también personalmente, ¿no? En el sentido de cómo lidiar con los problemas, cómo las pruebas y el sufrimiento llega al cristiano, cómo lidiar con ellos. Y también nos ha confrontado, ¿no? En cuanto al pecado, a las cosas malas, cómo actuamos versus a lo que otros hacen con nosotros. Y en esta recta final, Pablo empieza a concentrarse en un punto crucial. eh, para todas las personas, en particular para las familias. Entonces, hermanos, como se dice coloquialmente, agárrese porque se va a poner muy interesante. El mensaje del Pablo de día de hoy es para los matrimonios en particular, todo lo que rodea. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para que sea Dios quien nos hable el día de hoy. El título de la predicación del día de hoy es El diseño de Dios para el matrimonio. Vamos a estar estudiando y analizando tanto exegéticamente como herméticamente Efesios 5 del 21 al 33 para que sea Dios quien nos hable hoy del diseño del matrimonio. A modo de introducción, hermanos, primero quiero que reflexionemos. Voy a apagar tantito la luz para que puedan ver un poquito lo que voy a mencionar. A día de hoy el matrimonio ha perdido tres fundamentos principales. El primero es la piedra angular, es decir, los estudiosos, los sociólogos, las personas actualmente creen que el matrimonio es una concesión de la humanidad que se ha desarrollado a través de los tiempos para unirse, el matriarcado, la singularidad, evitar que las personas acaparen otras personas, y no es cierto. Ha olvidado que el fundamento principal del matrimonio el día de hoy es Dios, es Él quien lo instituyó y es Él quien lo diseñó. Ha perdido su forma. ¿Por qué? Porque actualmente la humanidad quiere moldearlo y decir, sabes qué, hazte así, hazlo de esta manera, así te va a salir bien. Y no, tiene una forma ya establecida que Dios mismo puso. Y finalmente ha perdido toda dirección. Las personas intentan avanzar hacia un lado, un esposo hacia uno, la esposa hacia el otro lado. ¿Qué hacemos? Vamos con consejeros, vamos con personas. Y se ha olvidado que es Cristo mismo quien le ha dado dirección al matrimonio. Y a manera de introducción, déjame mencionarles cifras que realmente son ya prácticamente escandalosas, hermano. En el 2023, que es la información más reciente que tenemos del INEGI, no se ha liberado la del 2024, pero puedo asegurarle que va a ser alarmante y simplemente va en picada, ¿no? Y con cifras cada vez más aterradoras, yo creo que sería la palabra. Se registraron más de 166,000 divorcios. Pudiese parecer pequeño, pero cuando lo ponemos con la cantidad de matrimonios que ha habido, empieza a ser peligroso. ¿Por qué? Primero, en el 2023 se casó una cantidad de gente realmente baja, peligrosa. Es decir, en muchos años, casi décadas, no se habían registrado tan pocos matrimonios. Y de esos 480,000 matrimonios más o menos que se celebraron, 166,000 acabaron en divorcio. ¿Qué significa esto? Estamos llegando peligrosamente a la cifra de 2-1. Ya casi estamos ahí. De dos matrimonios que van al registro civil y las dos parejas que están firmando, una va a acabar en divorcio. Es terrible. Es realmente impactante y debería ponernos en un sentido de alerta completo de qué está pasando con el matrimonio en nuestro país. Y solo estamos hablando de México. En Estados Unidos, en Europa, las cifras son tristísimas. Se estima que en Japón y en Corea eh, eh, su sociedad prácticamente desaparezca en los siguientes 60 años. Se siguen con el ratio de pocos matrimonios y pocos hijos que hay. Y otra cifra alarmante de esto que lo acabo de mencionar es que de los divorcios que se dan regularmente ya prácticamente en los primeros 5 años del matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Las parejas no se están soportando, las parejas no se están atendiendo, las parejas no se están sometiendo a Dios para que Dios sea quien guíe sus matrimonios y terminan los matrimonios tan pronto como es posible. Déjeme ponerle un ejemplo. Tal vez esta persona no le sea
tan conocida, pero su legado continúa al día de hoy. Prueba está de que lo estoy mencionando el día de hoy. Tal vez no conozca a John Weasley, ¿no? Él vivió alrededor del año 1700, pero es uno de los impulsadores del avivamiento espiritual que hubo en Estados Unidos y en Inglaterra en esa época. Tal vez él no fue ese padre, ¿no? De la teología que dejó muchas obras como Jonathan Edwards, como Martin Floyd, como John Owen, ¿no? Todos esos puritanos que dejaron a día de hoy obras importantes que nos guían hacia el amor a Cristo, pero el que fue John Weasley fue un gran evangelista. Déjenme darle algunos números importantes de John Weasley. Bienvenidos, bienvenidos, adelante. Vamos a esperar a que nuestros hermanos se acomoden. Y bueno, no solo voy a hablarle de John Weasley, sino de su esposa Mary Basil, si no estoy errado en la pronunciación. Entonces, John Weasley fue un gran evangelista. Tal vez no fue ese productor de obras teológicas que conservamos al día de hoy, pero déjenme mencionarle un poco la obra y el legado que dejó John Weasley. Un evangelismo excepcional. Se calcula que este hombre predicó más de 40,000 sermones, hermanos, ¿no? Más o menos para que nos pongamos en perspectiva, llevamos ya casi medio año enseñándoles Efesios y yo apenas voy a llegar a los 10, ¿no? John Weasley predicó más de 40,000 sermones. Recorrió a caballo más de 400,000 kilómetros para llevar la palabra de Dios a lugares lejanos en Estados Unidos y en Inglaterra. Se calcula que un auto alcance los 100,000 kilómetros en cuánto tiempo, hermanos, aproximadamente 10 años, ¿no? Es lo habitual. En 10 años un carro debe llegar a los 100,000 kilómetros. Bueno, este hombre recorrió 400,000 a caballo solo para predicar la palabra de Dios en Inglaterra y en Estados Unidos. Es uno de los fundadores de grupos pequeños de estudio bíblico y discipulado. Muchos siguieron ese ejemplo, ¿para qué? Para aquellos lugares donde no hay una iglesia local cercana, pudieran estudiar la palabra de Dios. Es un ejemplo de oración constante, de servicio a Dios. Se la pasaba todo el tiempo meditando, alabando al Señor, predicando su palabra. Y finalmente fue parte del reavivamiento fuerte del cristianismo que hubo en Inglaterra y en Estados Unidos en 1700. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para que John Weasley tuviera un matrimonio exitoso. Tristemente, hermanos, John Weasley puso todo su esfuerzo, todo su corazón y todo su entendimiento en su ministerio del Señor, pero descuidó el primer ministerio que Dios le dio a ella y a su esposa. Ambos fueron culpables de este fracaso matrimonial. ¿Y cuál fue? Dejar de lado el ministerio del matrimonio. Tristemente, John Weasley, por su servicio al Señor, descuidó completamente a su esposa, completamente a sus hijos, se dedicó a predicar, a viajar, a servir, pero no a atender a su esposa. Y Efesios, ¿qué es lo primero que nos enseña? A amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y tristemente John Weasley no lo hizo. Y ahora su esposa Mary tampoco ayudó mucho, ¿no? En lugar de ser esa esposa que impulsaba, que amaba, que motivaba, era lo que conocemos coloquialmente como una mujer guerrosa, ¿no? Todo el tiempo lo atacaba, lo insultaba, lo exponía. Donde John Weasley iba a predicar, ahí iba a hacer conflicto, a exponerlo. Y claro, Mary estaba en todo su derecho de que su esposo también atendiera de él, pero no lo hizo de la manera correcta, doblando sus rodillas, siguiendo el consejo y el mensaje que Dios tenía. Ambos endurecieron su corazón, uno por su ministerio y uno por su rebeldía, y tristemente este sacrificio, este matrimonio acabó en, terriblemente. Mary toma la decisión final de abandonarlo por completo y a día de hoy dejan dos frases los dos que resuenan hasta el día de hoy y debe ser un ejemplo para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando Mary abandona por completamente a John Weasley, John escribe, lo último que escribió acerca de su matrimonio, dice, no sé dónde está mi esposa, no sé si está viva o si está muerta, no me interesa, no tengo tiempo para averiguarlo. Y la única declaración que hizo Mary después de abandonarlo fue, me casé con un hombre que ya estaba casado con su ministerio. No venimos a la vida de John Weasley y su esposa, hermanos, como críticos, ¿no? Como señalar, y lo mismo quiero que entienda el día de hoy la predicación que va a hacer. No es para darnos codazos, no es para apuntarnos con el dedo, sino venimos como hombres y mujeres necesitados. ¿Para qué?
para que sea Dios quien retome nuestro matrimonio y podemos enfocarlo. Si tal vez de lo que vamos a escuchar, hermano, usted dice, no lo estoy haciendo así, estoy mal, estoy fallando, no se preocupe. Dios nos está hablando el día de hoy para que a partir de hoy encaminemos nuestros pasos hacia el diseño que Dios tiene para el matrimonio. Entonces, acompáñame a las escrituras, abra su Biblia en Efesios 5 y vamos a comenzar con Efesios 5:21. Vamos a estudiar hoy de Efesios 5:21 al 33. Dios tiene un mensaje importante para todos nosotros con respecto al matrimonio. Si no tiene su Biblia o no lo encuentra, no se preocupe. Recuerde que el versículo que voy a exponer siempre está en la parte de arriba. Y dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es importante que Pablo, en lugar de empezar a repartir, ¿no? Al esposo y a la esposa, y hay que hacer esto y hacer otro, recuerda un mensaje importante. Dice, sométanse todos unos a otros en el temor de Dios. Es importante que entendamos primero la palabra someterse, sobre todo porque es una palabra que Pablo va a utilizar principalmente hacia el consejo y hacia la enseñanza hacia la mujer. Es una palabra griega que se traduce como, bueno, se pronuncia como yuporazó, que significa someterse o ponerse bajo el rango de alguien superior. Era un término más que nada militar. Es decir, si usted ha estado en el ámbito militar, es normal que soldados o personas de bajo rango, en cuanto viene caminando alguien de un rango mayor, se enderecen, se cuadren y saluden, independientemente de lo que sea la otra persona por simple reverencia y respeto. Es decir, ellos conocen su posición, se cuadran y se someten a la autoridad. ¿Por qué es importante esto? Porque a día de hoy la palabra someterse es completamente rechazada y también por eso la utiliza Pablo, porque impacta tanto a judíos como griegos de la época. Ellos, la palabra someterse y sigue impactando al día de hoy, se entiende como una palabra negativa, despectiva. ¿Por qué? Porque el día de hoy la humanidad, ¿qué valora más? La autonomía, el empoderamiento, el poder, el estar por encima de las personas, el decir yo mando y aquí se hace lo que yo diga. Y la palabra someterte dice, acepta la autoridad de alguien más. No hay nada malo en ello. No significa debilidad, no significa opresión, no significa humillación, significa entender que hay un diseño y que hay una jerarquía que Dios mismo puso. Entonces, el problema no está en la palabra, hermanos, no está decir yo me someto, no tiene nada de malo. El problema está en el corazón que entiende esa palabra como algo, como algo negativo y se resiste. Recordará usted el gran pecado de la humanidad, el principal, ¿no? El que nos tiene hoy aquí necesitados de Dios para salvación, ¿no? Y no juzgamos a Adán y Eva porque seguramente nosotros hubiéramos sido los primeros, ¿no? En morder el fruto. Pero quiero que entienda algo de ese ejemplo que es muy importante, ¿no? Realmente, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Fue comer? Vamos a poner manzana, no sabemos qué fruta era. ¿Comer de la manzana? No, porque todo mucho. ¿Cuál fue el gran pecado? Comer la manzana. ¿Realmente ese fue el pecado de Adán y Eva? Algo tan simple como comer una fruta. No. Recuerde las palabras que utilizó la serpiente para engañar a Eva, ¿no? Pero la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, le da tres grandes mentiras. Aquí está la primera, no moriréis. Cuando Dios les había dicho, el día que comas de ese fruto, morirás. Segunda gran mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Sí, pero no le dijo a qué, al pecado. Parte final, y serás como Dios. Serás tú quien mande, será tu voluntad. Nadie te va a decir qué más hacer. Eva, por fin podrás ser como Él y se van a seguir tus reglas. El verdadero pecado de Adán y Eva no fue comer el fruto en sí nada más. El hecho de comer una fruta prohibida fue querer tener el lugar de Dios. En el corazón del hombre está natural esa rebeldía, hermanos. Entonces, cuando escuchamos la palabra someternos, pareciera que algo nos pica, ¿no? Pareciera que yo no puedo, no debo hacerlo. No tiene nada de malo. Hay una jerarquía, hay alguien superior a mí y obedezco. Entonces, tenemos que luchar contra ese ADN que tenemos todos nosotros a ser rebeldes y a buscar rebelarnos en contra de Dios para empezar a, a obedecer y actuar. Todo conflicto, hermanos, en las personas y principalmente en el matrimonio,
empieza en la rebeldía, en no entender nuestra posición en el matrimonio y no obedecer el diseño de Dios. Y por eso es importante, y por eso dice Pablo, bueno, sométanse unos a otros. ¿Por qué? Por el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Recuerda que dicen las escrituras en Proverbios 9:10. El temor a Dios, es decir, la obediencia que tenemos hacia el Señor, es el principio de la sabiduría. Si quiere usted que su matrimonio empiece a caminar como Dios desea, sujétese al Señor, obedezca su diseño. Siguiendo su recomendación es como empezaremos a ser sabios, no por miedo, no por opresión, sino porque tenemos temor de Dios, tomamos la decisión voluntaria de sujetarnos. Y ahora sí, habiendo aclarado esto Pablo a toda la audiencia, hombres, mujeres, padres y suegros, porque también el mensaje incluye a todos, empieza la enseñanza. Avanzamos a Efesios 5:22. Versículo está arriba, hermano, si no lo tiene a la mano. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Ya recordamos la palabra sujetarse, viene de ordenarse voluntariamente, es decir, Dios diseñó algo, diseñó que el hombre fuera el líder de la familia. ¿Qué es lo que le pide Dios a la mujer? Sujétate a ese al liderazgo, es decir, voluntariamente y por amor, permite que tu esposo sea el líder de la familia. ¿Qué significa sujetarse? ¿No? Significa renunciar a mi ego, a mi superioridad como mujer o querer tomar el rol de ser líder. ¿Para qué? Para que tú lo seas. Eso sí, ¿qué no significa la palabra sujetarse? No quiere decir que usted, mujer, varona, deba de obedecer ciegamente. ¿Desde qué punto? Desde el punto pecaminoso. Es decir, no significa esclavitud, no significa inferioridad y mucho menos significa pecar. Usted va a sujetarse a la dirección, al liderazgo de su esposo, pero siempre con este límite bíblico. ¿Cuál es? El pecado. Recuerde lo que dice la palabra, ¿no? Que es bueno que el hombre se sujete antes, primeramente a Dios, antes que a los hombres. Es por ello que Pablo no está ordenando a las mujeres, ¿sabes qué? Haz todo lo que diga tu esposo. Por supuesto que no, ¿no? Hay límites, límites en cuanto a la santidad, límites en cuanto a la obra de Cristo, a lo que Dios nos manda hacer, pero sí les pide que acepten su liderazgo, ¿no? Es por ello que el pecado no es parte de lo que está enseñándonos Pablo el día de hoy aquí. Las casadas estén sujetos a su marido, es decir, no pasen ese límite de inmoralidad, no pasen ese límite de pecado, sino obedezcan el liderazgo de su esposo. Y ahora, algo importante que aquí menciona Pablo y en el griego, a lo mejor no se alcanza a traducir bien en la palabra, pero es, las casadas estén sujetas a su propio marido. Pablo está utilizando un adjetivo, una palabra de pertenencia. Es decir, hermanas, a veces a través de los años, conforme se van enfriando las cosas, nos volvemos común ver a nuestra pareja, levantarnos todo el día. A veces nos volvemos un poco fríos, un poco distantes y hacemos las cosas ya de manera de costumbre, casi robotizadas, automáticas. Y Pablo está recordándoles, casadas, sujétense a su marido, pero de una manera íntima, propia. No se olviden que son sus esposos. Es un signo de intimidad, es un signo de reciprocidad, es un signo de amor interno. Es decir, no se olviden, ¿no? Que Dios los puso a ellos como sus esposos para que ustedes las amen, ¿no? Sigan el plan de Dios. Es importante que vamos a ejecutar todo lo que Dios quiere para las esposas el día de hoy, pero háganlo con amor. No se acerquen de esa manera fría, de, ¿sabes qué? Lo voy a hacer nada más porque Dios me dice, ¿no? También ocupen y ejerzan el amor con sus esposos. Tristemente, después de la caída, como analizamos cuando fallan Adán y Eva, los roles cambian, ¿no? La manera en que nos relacionamos como pareja realmente fue afectada. ¿Por qué? Por dos cosas, hermanos. Las mujeres tristemente tienden a rebelarse a la autoridad, como lo vimos. Eva quiso usurpar el lugar de Adán. Ella fue la primera en acercarse al fruto, ella fue la primera en fallar. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿A quién culpa Dios de la caída del hombre, hermanos? Al hombre, porque él es el representante, él era el líder. Sí es cierto, ¿no? Adán, ¿qué fue lo que hizo? ¿No? Eva cae, dice, te voy a ganar, voy a usurpar el lugar, voy a ser mejor que Dios, lo voy a hacer yo primero, y ya que falló, llama al esposo y cae.
a quien juzga a Dios fue Adán. ¿Y qué hizo Adán? No fui yo, fue mi esposa, ¿no? ¿Y qué hizo después Cristo? Es algo maravilloso. Dijo, no fue mi iglesia, fui yo. Y el pecado, el que es conocido como el segundo Adán, Cristo, cayó en los hombros de Cristo y no en nosotros. Para que veamos la diferencia del varón perfecto que es Cristo y de lo incrédulo y ególatras que somos nosotros, ¿no? Es importante. Entonces, a raíz de la caída, ¿qué sucede? La mujer tiende a la rebeldía, tiende a usurpar la autoridad y el hombre, ¿qué? A intentar a ser dominante, abusivo, controlador. Tristemente el pecado, una vez que entra en las personas, altera por completo las relaciones, hermano, ¿no? Lo dice Juan 3:16, cuando castiga a Dios a la mujer, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, en el sentido de, tú vas a querer rebelarte, tú vas a querer ser autoridad, tú vas a querer ser primero, pero él es el líder. Y no es un castigo, hermanos, es el diseño que Dios había planeado para siempre. Adán es el protector, Adán es el responsable, es quien dirige la familia y es el principal responsable de todo el acto de la familia, ¿no? Eva pecó y quien fue castigado fue Adán. Lo mismo para nosotros. Y la ayuda idónea fue creado para eso, para sustentar al esposo, para impulsarlo, para amarlo. Tenemos que regresar, hermanos, a ese diseño original. Y cuando las mujeres le dicen sujétense, ¿no? A sus esposos, como en el Señor, no les está diciendo sujétate igual que Cristo. Nosotros obedecemos a Cristo ciegamente. ¿Por qué? Porque Él vivió perfectamente por nosotros y murió por nuestros pecados. Eso no quiere decir que el hombre sea igual que Cristo, para nada. Lo que está diciendo es tu motivación, mujer, para que te sujetes a tu marido, a tu esposo, a tu cónyuge, es el amor que le tienes a Cristo. Como Cristo se sacrificó por ti, dio su vida y ahora puedes alcanzar salvación por ese amor tan grande, obedéceme. Va a traer bendición. No es un tema de machismo, no es un tema de fuerza, de poder, no es un acto emocional, sino una decisión que ustedes como mujeres tienen que tomar. Recuerda lo que siempre le he dicho de los sentimientos, ¿no? Tristemente nuestra sociedad actual pone todo su esfuerzo en el corazón y dice, sigue tu corazón y guíate por tu corazón. Y nosotros conocemos las escrituras y nos dice que el corazón es perverso y engañoso. Por eso Dios le está diciendo, sujétate, es decir, actúa, toma tú la decisión de seguir a tu marido, confía en mí, obedece mi palabra para que puedas alcanzar bendición. La única manera en que el esposo va a alcanzar esa altura que Dios desea de él va a ser cuando ustedes empiecen a sujetar en él. Y recuerden, esa sujeción, pues bueno, ¿no? No depende del carácter espiritual del esposo, es decir, su esposo no tiene que ser 100% santo, 100% guapo, 100% fuerte para que usted diga, ahora sí, ¿no? Con gusto me sujeto, ¿no? No está diciendo eso Pablo, él no está poniendo en ninguna regla para decir, si tu esposo cumple esto y ahora sí sujétate, no. Pablo está diciendo, sujétese a sus maridos, así como amas a Cristo. Entonces, no depende si el esposo es marido, no depende si el esposo es maduro, si se lo merece, si es muy espiritual, pues tienen que someterse para seguir el plan y el diseño de Dios, ¿no? Pero recordando que, claro, tenemos límites bíblicos, que es que el pecado. Si el esposo de alguna manera intenta abusar de esa autoridad o buscar algo pecaminoso, es decir, si yo con mi esposa le digo, ¿sabes qué? Vamos a saltar este carro de valores, pues claro que no tiene ningún sentido, ¿no? Que usted me siga en ese ejemplo. Entonces, hay límites bíblicos, pero confíe en el Señor. Yo sé que suena difícil, ¿no? A veces no somos las personas más inteligentes, ¿no? Para tomar las decisiones. Por eso tenemos nuestras esposas que nos ayudan a enfocarnos, pero confíe en el diseño del Señor. Dios va a actuar. ¿Cómo puede alcanzar una esposa a un marido que todavía aún le falta, ¿no? Alcanzar ese liderazgo, ser como Cristo a través del testimonio, hermanas. Es lo mejor que puede hacer. No lo va a lograr criticando, manipulando, haciendo menos, insultando, faltándole el respeto a su esposo. ¿Cómo lograr? A través de la palabra de Dios, ¿no? Que dice primera de Pedro 3:1-2. Asimismo, vosotras mujeres, ested sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Les está dando la clave Dios, ¿no? A través de las palabras de Pedro. ¿Cuál es la manera de evangelizar que tiene una mujer casada?
siendo ejemplo, siendo ejemplo. Créame, yo creo que no hay gozo más grande en un esposo que estar orgullosa de la esposa que tiene. Y muchos creen que es desde un punto de vista de belleza, físico, no, no. He platicado con muchas personas, hermano. Tengo muchos amigos y conocidos que tristemente sus matrimonios han fracasado, han divorciado, otros a punto de intentarlo, no lo alcanzaron y lo lograron. Y el consenso es siempre el mismo. Es el varón siempre dice: "Cuando quiero llegar a casa, lo único que quiero encontrar es paz, tranquilidad, que se me ame, que se me respete". Y cuando el hombre, el varón, no llega a casa y no está una esposa que se sujeta, que lo ama, es cuando empiezan los conflictos. La paz en el matrimonio empieza en el testimonio de la esposa. Esfuércese para impulsarlo, para amarlo. ¿Por qué? Porque a través de su ejemplo, mujeres, van a hacer que otros lleguen a los pies de Cristo y aún maridos incrédulos. ¿Parece difícil? Sí, lo es. No es sencillo, pero definitivamente el ejemplo y el diseño perfecto de Dios lo pueden alcanzar. Avanzamos a los siguientes versículos, Efesios 5, 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, si usted me pregunta, hermano, ¿por qué debo de sujetarme entonces a mi esposo? Ya entendí, lo está diciendo Pablo, lo está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo perfecto, que es Cristo. Dios fue quien creó el matrimonio, Dios fue quien definió los roles, Él hizo la estructura, entonces por eso, como Dios puso al hombre como cabeza del matrimonio, simplemente por eso usted obedece. ¿Qué significa que el marido sea cabeza de la familia? ¿No? Como Cristo es cabeza de la iglesia, significa que el hombre es el líder, el hombre es el responsable, es quien protege, es quien provee y es quien dirige, aún quien amonesta, ¿no? Cuando es necesario y siempre que se haga en el amor del Señor. No significa que entonces el hombre tiene todo el poder para ser tirano, para ser abusivo, para ser pecaminoso. Claro que no. Dios está poniendo en el hombre un rol de liderazgo. Entonces tiene que entender esto, hermanos. No se trata de poder. Eso es tristemente lo que tiene hoy tan alterado el feminismo, el machismo el día de hoy, porque creen que se trata de una lucha de poder, de quién es más grande que el otro. No, es de responsabilidad. Dios le dejó la responsabilidad del hombre a la familia y Dios le dejó la responsabilidad a la mujer de someterse a su marido. Cada uno va a rendir cuentas de su rol. No se preocupe, ¿por qué le dieron todo a él? ¿Por qué él sí puede mandar? ¿Por qué él sí puede liderar? Así Dios lo diseñó. Pero usted no se preocupe. Dios va a poner un día en el banquillo a cada uno y va a pedir cuentas de lo que puso en sus manos. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo y entendemos que esta sujeción está en el diseño de Dios, se elimina todo machismo, todo feminismo, toda opresión. ¿Para qué? Para seguir solamente el rol que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y yo sé que como mujeres tienen esta lucha en particular con la rebeldía. Déjame ponerles un ejemplo en mi trabajo. Tenemos un jefe musulmán, vaya sea. Entonces es muy duro, es muy recto. Cuando él pide cuentas, las pide rápidas, dime qué pasó, dime cómo lo resolviste y qué se va a hacer. Actualmente, pues, los equipos son multiculturales, pues, tenemos ya muchas mujeres y muchos hombres en los trabajos, ¿no? No tengo nada en contra de ello, seguramente hay, y lo sé, hay mujeres muy capaces, ¿no? De ocupar puestos altos, gerenciales y demás, pero sí se ve la diferencia. Y déjeme explicar, cuando este jefe da una instrucción y pide soluciones, se entiende, se afirma y se hace. Y las juntas podrían acabar en 15 minutos, hermanos, pero se extienden 30, 40. ¿Por qué? Porque las mujeres se empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué de esta manera? ¿No? Y tal vez parece que como hombres ya tenemos ese chip, ¿no? Dentro de, si es mi jefe y me dijo qué hacer, lo voy a hacer así. Tal vez va a salir mal, pero la responsabilidad va a ser de él, ¿no? A quien le van a pedir cuentas a él. Nos callamos y obedecemos. Pero las mujeres tienen este sentimiento natural a la rebeldía, a decir por qué, y por qué no así, y por qué de esta manera, ¿no? Y en las juntas a veces nos volteamos a ver y decimos, pues ya nos dijeron, ¿no? Nada más porque es así.
¿no? Pero ¿por qué tenemos esa tendencia en particular las mujeres a rebelarse completamente? Y no quiere decir que esté mal, ¿no? Y seguramente aportan ideas muy importantes, pero nos habla de cómo funciona cada quien. Y eso se traslapa al matrimonio, ¿no? Imagínense en el trabajo, que es un poquito más fácil. Imagínense en el matrimonio, ¿no? Donde queremos ejercer nuestra fuerza sobre el otro. Entonces, ¿por qué está ocupando Pablo esta analogía entre la cabeza y el cuerpo? Es importante. Una cabeza que tiene a su cuerpo desconectado, ¿qué significa? Que algo está completamente fallando. La cabeza es la que dirige, es la que da las órdenes. Y si tu cuerpo no te obedece, es decir, si tú quieres caminar y tu cuerpo no te obedece, quiere decir que estás paralizado. No vas a llegar a ningún lado. Por eso es importante que la mujer, como cuerpo de la familia, sea quien impulse, quien nos ayude a dirigirnos en la dirección correcta. ¿Y qué pasa al contrario? Si la mujer está dispuesta a sujetarse, a obedecer las instrucciones que le da la autoridad de la cabeza, del liderazgo de la familia, pero la cabeza está completamente descompuesta, no sabe hacia dónde, no confía en Cristo, entonces tristemente ese cuerpo está destinado al fracaso. Es por eso que la cabeza dirige, nutre las instrucciones y el cuerpo es quien impulsa, quien empuja. Por eso Pablo está ocupando esta analogía para que el matrimonio funcione de esta manera. Recuerde, Cristo es la cabeza de la iglesia, es quien protege, es quien provee, es quien ayuda, es quien guía. Nosotros como varones, digo, ahorita Pablo nos va a hablar a nosotros, pero tenemos que recordar eso. En la familia somos los que protegemos, los que proveemos, los que dirigimos, somos guía espiritual, somos amorosos, cuidamos, no somos dictadores ni autoritarios, somos un liderazgo digno de la palabra de Dios. Y bueno, el fundamento teológico que ocupa en la parte final Pablo, así que como la iglesia está sujeta en Cristo, así las casadas también lo estén su marido en todos. Recordatorio nuevamente. ¿Qué significa eso? Que mi esposo puede mandar y decirme y pedir lo que quiera. No, recordemos que tenemos límites bíblicos, que es la palabra de Dios. Y recuerda, hermanos, la obediencia no es un acto de humillación, no es un acto de ser inferior a Él, sino es un acto de amor. Así como Cristo amó a la iglesia, usted también va a empezar a amar a su esposo, ¿no? No significa que usted sea débil, no significa que usted sea menos o que pueda o no pueda tomar decisiones dentro del matrimonio, sino que obedece el diseño de Dios para que Dios sea quien honre y dirige su matrimonio, ¿no? Entonces recuerde, ¿qué significa en todo? No significa que pueda hacer el hombre todo lo que quiera, si no hay un límite cristiano dentro de él. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, que es cuando Pablo empieza a hablarle a los hombres, directamente a los esposos, quiero que platiquemos un poquito del impacto, hermana, de que usted obedezca el diseño de Dios. Es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias si usted se somete a Cristo, si usted se somete al diseño de Dios y cómo Dios va a empezar a transformar su matrimonio? En primera, obviamente una mujer que impulsa, ¿no? Va a lograr hogares más estables, esposos más responsables, más motivados a enfocarse en su trabajo y en su familia, hijos más seguros, más educados y una iglesia fuerte. Solo le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí llegamos por invitación u oración de un hombre a la iglesia, a Cristo? ¿Cuántos llegamos porque una mamá o una mujer nos invitó a la iglesia? ¿No? Es la fuerza que Dios puso en ustedes, ¿no? Ese impulso. Regularmente estamos aquí o por nuestra esposa, o por nuestra mamá, o por alguna conocida, ¿no? Hablando particularmente del femenino. Entonces, las mujeres que obedecen el diseño de Dios también fortalecen a la misma iglesia. Y lo principal es el testimonio de una varona que tiene y se sujeta a su esposo, lo que impulsa a que otros se acerquen. Déjame ponerle un ejemplo. Un amigo a quien quiero mucho, su matrimonio, ¿no? Fracasó después de un noviazgo de 15 años, imagínense, ¿no? Podré decir, más de mucho tiempo, ¿no? Más del que inclusive lo pude haber conocido, ¿no? Ya se debían conocer a la perfección. Su matrimonio fracasó en 2 años, ¿no? Se casan y a los 2 años se estaban divorciando, ¿no? ¿Qué pasó? Obviamente su corazón quedó dolido, ambos quedaron lastimados. Al día de hoy, pues ya no hay ningún tipo de relación, ¿no? Cada quien tomó su camino.
Y cuando yo platico con él, ¿no? Él me dice: "¿Sabes qué? Yo no quiero saber nunca nada más de ninguna relación, de ningún matrimonio". Obviamente quedó dolido, lastimado, vio el fracaso, ¿no? Las ideologías externas que no ayudaron, pero dice algo, ¿no? Que resuena al día de hoy, y no lo ocupo como alabanza ni como ejemplo, sino para que nos impulse, es, pero si en algún momento, por algún milagro, llego a conocer a alguien, ¿no? Y se me ocurre volver a empezar una relación, no quiero nada menos de lo que he visto en ti y en tu esposa. Y no porque nuestro matrimonio sea ejemplo, no para nada, hermano, nosotros también tenemos nuestras luchas, ¿no? Tenemos nuestros roces, hay conflicto, es difícil, somos 2 personas caídas que necesitamos de Cristo, pero su matrimonio está siendo ejemplo para otros que ya dieron por perdido completamente las relaciones amorosas, cualquier tipo de relación, pero que cuando vea su matrimonio diga: "Yo quiero eso para mí". Si no está sucediendo, hermano, no pasa nada. Recuerde, no estamos viniendo como críticos a la enseñanza de Cristo, sino como necesitados, para que sea Dios quien empiece a transformarnos el día de hoy, ¿no? Y otro fenómeno que surge de esto y que también quiero aprovechar para platicarle, ¿no? ¿Por qué tiene que sujetarse, hermano? ¿Por qué tiene que ser este símbolo de paz en la familia, este impulso que respete y honra a su esposo? Porque también el mismo Proverbios, ¿no? Nos habla de lo que pasa cuando la esposa no es así, sino como la esposa que tuvo John Weasley, ¿no? Mary. Dice Proverbios 27:15, por ahí lo hemos mencionado ya varias veces y no porque queramos acusar a nadie, no para nada, pero dice, gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa. Imagínese, hermano, una época de lluvia, que se filtra el agua y tiene que usted poner un bote y tiene que dormir al lado de ese bote. El sonido no lo va a dejar dormir. Es molesto, hay que estarlo vaciando a cada rato. Pues Salomón, ¿no? Hizo ese simbolismo. Así de molesto, así de pesado, así de desgastante, es una mujer conflictiva que todo el tiempo está peleando, que todo el tiempo me está confrontando, que está rebelde, que nada le gusta, que nada le parece. ¿Qué dijo más adelante también? Mejor es vivir en un rincón del terrado. El contexto de este versículo, ¿qué dice Salomón? Tienes una mansión, ¿no? Gigantesca, 20 cuartos, 40 baños, jardines. Mejor te sería vivir allá en el rincón, allá en el techo, ¿no? Al lado ahí de las palomas, que vivir en casa con una mujer rencillosa. Y finalmente, ¿qué dice? En una tierra desierta, ¿no? Donde no hay agua, donde no hay comida. Hermanas, por favor, valoren, ¿no? Valoren el diseño de Dios, porque cambia por completo eso. Y justamente pasó un fenómeno interesante a través de la pandemia. Creo que dejó muchas cosas malas, muchas más malas que buenas, ¿no? Eh, cambió la economía global por completo, la manera en que se hace el trabajo. Muchos vieron su salud afectada. Al día de hoy hay gente que sigue teniendo secuelas del COVID y de las vacunas. Tristemente, muchos otros perdieron la vida. Pero si algo bueno remotamente dejó eh, la pandemia, que yo puedo decir que es lo mejor que puedo rescatar de la pandemia, y los hermanos que estamos aquí, pues tal vez no me dejan mentir, sobre todo porque casi todos nos dedicamos al sector tecnológico, es el home office, ¿no? Parece que Dios nos bendijo, ¿no? Por fin se acordó de nosotros. Y a muchos les llegó ese hermoso regalo del home office, ¿no? Sé que ahorita pues ya todo ha ido cambiando y tenemos que ir regresando a la oficina paulatinamente, pero ¿qué pasó con el matrimonio en ese tiempo? En el momento en el que era justo para que las familias se unieran de nuevo, para que se amaran de nuevo, el hombre tuviera más tiempo para su esposa, para sus hijos, fue lo peor que le pudo haber pasado al matrimonio. Los divorcios se incrementaron, ¿no? Los abusos y los golpes en las casas terriblemente aumentaron, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué está en el corazón del hombre que algo que debió haber sido bendición acabó con el matrimonio de muchas personas y tristemente con vidas, ¿no? De hermanas dentro de su matrimonio. Y al día de hoy yo lo veo. Aquellos que todavía tenemos esa bendición de poder trabajar desde casa, cuando entras a las reuniones, cuando se habla en las oficinas, ves gente levantando la mano y diciendo: "¿Cuándo vamos a regresar? Hermano, ya me urge", ¿no? Ya van a abrir las oficinas, ¿por qué? Porque no soportan estar en casa.
quieren salir a como dé lugar del ambiente terrible que se ve en casa, de una esposa que es como gotera en tiempo de lluvia, con unos hijos que no son obedientes, que no se someten a la autoridad, quieren salir corriendo, preferirían tardar 3 o 4 horas en el tráfico antes de estar en sus casas. Qué terrible es eso. Cuando yo digo, esta semana home office, yo digo, gracias a Dios, ¿no? No voy a estar en el tráfico, voy a poder estar con mi familia, más tiempo con mi esposa, con mis hijos. ¿Por qué los hombres quieren salir de casa? Hermanas, recuerden la palabra de Dios. Hagan que su hogar, que su matrimonio sea el lugar en que su varón y su esposo quieran regresar. Es el lugar seguro en el que decir, estuvo el día terrible, me fue mal, me regañaron o salió todo bien, y sea el día en el que quieras llegar a descansar o en el lugar en el que quieras celebrar con tu esposa. Trate de hacer de su hogar ese espacio para el varón. Avanzamos, Efesios 5:25. Ahora sí, Pablo cambia las cosas, ¿no? Ya se acabaron los abrazos de un lado. Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recordemos que es ese amor que nos está pidiendo Dios, no es el amor que nos enseña el mundo, no es el amor volátil, condicional. Pues mira, mi amor, mientras peses menos de 90 kilos, pues te puedo amar, ¿no? No, 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 no es volátil, no es frágil, no es dependiente de nada. Te está diciendo amar. Es de la palabra del griego ágape, que significa es incondicional, sin importar cómo estés, cómo seas, qué tan rebelde, qué tan quisquillosa o hasta qué molesta puede ser. Maridos, Dios hoy le está diciendo, ama a tu mujer, sin importar qué, ¿no? Precisamente por eso los matrimonios fracasan al día de hoy, hermanos, porque creen que el amor es algo volátil, es algo que depende de cómo se porta la otra persona, de cómo nos vemos físicamente, de si me gustas, si no me gustas, de cómo cocinas, de cómo me tratas, y no. Amar significa obedecer. Dios te está diciendo, ama a tu esposa, no hay nada que pueda quitar ese amor. ¿Por qué? Porque si Cristo nos hubiera dejado de amar o si su amor hubiera sido condicional a nosotros, nadie se salvaría. Nadie. Pasaríamos 30 segundos y ya hubiéramos pecado y o ya le hubiéramos fallado a Dios. Pero Dios nos amó a pesar de nuestra condición. Entonces, cuando Pablo nos está exhortando a amar a nuestras mujeres, encontramos 3 tipos de amor en la Biblia, hermanos. En el Nuevo Testamento hacemos referencia al amor ágape, que es este amor incondicional, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, no le importó que éramos pecadores, no le importó que éramos rebeldes y que no le amábamos, Él nos amó primero y por eso envió a Cristo. Y el amor filia, que es un amor que puede ser traducido como amor de amistad. ¿Por qué Dios nos impulsa a amar a nuestras esposas de estas 2 maneras, hermanos? Sí, primero tomamos esta decisión de amarlas, sin importar el qué, son nuestras esposas y Dios nos puso al frente de nuestras familias. Te amo. Pero también es importante, ¿no? Y ese tipo de amor lo encontramos en Juan 11:13, el amor filia. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, le están avisando de Lázaro, Señor, he aquí que amas, está enfermo. Ese tipo de amor es importante. ¿Por qué, varón? Porque no solo tenemos que decir, bueno, te amo, voy a proveer, bueno, te amo, llego a la casa, llevo comida. No, es un amor íntimo, de amistad, de relacionarse. ¿Qué significa eso? Que tenemos que dedicarle tiempo, espacio, esfuerzo a nuestras esposas, a amarlas, entenderlas. Y no solo ese amor también, hermanos, también está el otro amor. En griego, el conocido amor eros, pero lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento, el amor dot del hebreo, que es un amor íntimo, ¿no? El diseño que Dios diseñó para las parejas. Es importante tener intimidad como matrimonio. No nos podemos volver fríos, distantes. Es importante que cultivemos estos 3 tipos de amor con nuestra pareja para que encasemos esa perfección que Dios está demandando de nosotros. Maridos, amar a sus mujeres incondicionalmente. Acércate a ella, conócela, entiéndela y ámala íntimamente. Es tu pareja, para eso lo diseñé. Recuerde ese tipo de amor porque es el que nosotros tenemos que ejercer. ¿Y qué es lo más importante? Así como Cristo amó a la iglesia.
No hay modelo más absoluto, hermanos. Quería responsabilidad, aquí la tiene. Quería ser líder de su familia y se va a hacer lo que yo diga. Y yo soy el varón y el ejemplo, ándale, hazlo. Pero ¿cómo? Como Cristo amó a su iglesia incondicional, sin importarle que nosotros éramos pecadores, íbamos a fallar y aún después de conocerle seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos esforzándonos. Cristo así nos amó. Entonces nuestro amor tiene que ser incondicional. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que dice Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es nuestro modelo máximo, hermanos. Nuestro amor no puede condicionarse a nada, a cómo sea nuestra esposa, así cocina bien, así se baña cada tercer día. Nada de eso importa. Dios nos está invitando a amar incondicionalmente. Dios nos amó aún en nuestro peor momento, hermanos. Cuando no podíamos buscarle, cuando no queríamos buscarle, cuando estábamos lejos de Él y viviendo nuestras propias vidas, ahí nos amó Dios. Entonces nosotros varones, que tenemos que amar a nuestra esposa, aún en los peores momentos. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es el ejemplo máximo del sacrificio, ¿no? No solo nos amó, nos cuidó, nos puso nuevamente en armonía con Dios, sino que tuvo que morir por los pecados. ¿Eso significa que usted, varón, va a tener que morir por su esposa? Pues bueno, ojalá que no, ¿no? Estoy seguro que si algún día, Dios no lo quiere, tenemos que enfrentar un asaltante o algo, seríamos nosotros, ¿no? Quien ponemos nuestras vidas antes de nuestra esposa y antes que nuestros hijos, pero más bien lo que está significando en el simbolismo del sacrificio que hizo Cristo por la iglesia es en el de sacrificar nuestro propio ego, nuestra propia manera de ser, ¿no? Ay, es que a mí me gusta, pues, ver la tele, ¿no? De 8 a 10, me gusta jugar mucho de 10 a 12. Bueno, va a haber ocasiones en que tendremos que sacrificar un poco de nosotros, de nuestros gustos. ¿Para qué? Por el bien de nuestra esposa. Asimismo lo hizo Cristo por la iglesia, nosotros también, ¿no? Es importante que vamos a aprender a ceder tiempo, a escucharla, a servirla, a tener que cambiar planes. Y hago una reflexión aquí importante, hermanos, porque tal vez le ha pasado, pero nosotros como varones planeamos, ¿no? Voy a llegar a casa, le pongo un ejemplo, ¿no? Voy a llegar a casa, voy a llegar con unos tacos, ¿no? Le voy a dar un beso a mi esposa y la vamos a pasar bien y vamos a poner una película y usted llega a casa y su esposa está cansada, ¿no? De todo el día, los hijos dieron lata, hay malas noticias y nosotros en lugar de decir, bueno, a ver, señor, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner en orden, pues nos decepcionamos, ¿no? Porque no salió como queríamos, ¿no? Y entonces nos ponemos de malas y nos sumamos al malestar de toda la familia y somos quienes fomentamos otra vez un ambiente tóxico, lleno de regaños, de gritos. Hermanos, eso significa también sacrificar, que saber que aunque nosotros en nuestra mente tengamos el plan perfecto para llegar a casa o el plan perfecto para ese fin de semana, si algo sale mal, nos adaptamos. ¿Por qué? Porque sacrificamos nuestros propios planes, nuestros propios gustos para servir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Significa adaptarnos a las necesidades. Otro paréntesis que abro aquí para los varones y también para que las hermanas nos entiendan. Recuerde, hermanas, que los varones desde pequeños somos enseñados a la resolución de problemas, ¿no? A rápidamente dar soluciones, escuchar, atender y resolver, ¿no? Pero las mujeres tienen otro chip, ¿no? Un chip de plática, de entender sentimientos, de escuchar, de analizar. Entonces le voy a poner un ejemplo, ¿no? Usted llega a casa, varón, y su esposa pues está triste, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, amor? Tuve un día malo, ¿no? Me duele mucho la cabeza. ¿Qué hace el hombre? Tómate estas 2 aspirinas. No, pero es que mira, lo que pasó es esto, mi mamá tuvo un mal día porque le cortaron el gas y a partir de ahí, dile que domicilie el pago, ya con eso no pasa, ¿no? El hombre siempre va a buscar eso. Dime qué problema tienes y lo voy a resolver en ese instante. Se arregla así, se hace así. Y tal vez la mujer lo único que quería era platicar con él, ¿no? Ya, la mujer no es tonta, hermano. Sabe que si le duele la cabeza puede tomar 2 pastillas. Sabe que si el pago no pasó es porque está mal domiciliada la tarjeta. Tal vez lo único que quería ese día era que la escucharan. Ahora, hermanos, en ese aspecto entiéndanos, ¿no? Tenemos ese chip de solo resolver cosas
y mejor enfocarnos en otro. Si tiene deseos de platicar, por supuesto, ¿no? El esposo tiene que ser, como ya lo vimos en el amor filias, un amigo que escuche, atienda, pero también tenga amistades cristianas, hermanas, para que pueda usted ejercer eso. Y cuando llegue con nosotros y nada más estemos resolviendo problemas, pues no se sienta. No lo hacemos porque seamos fríos o seamos duros, sino porque ese es el chip que tenemos. En los trabajos se nos demanda todo el tiempo. Oye, sucedió esto, lo arreglo así. Oye, entrégame esto, lo tengo en tanto tiempo. Tenemos ya ese chip, entonces tristemente también lo llevamos a nuestro hogar. Pero si ambos ponemos de nuestra parte, las mujeres entienden cómo son los hombres y los hombres también entendemos que a veces nuestras esposas solo quieren platicar, aprendamos también a callar, ¿no? A entenderlos. Recuerde que el amor, ese amor que Dios está pidiendo de nosotros, es transparente y leal. No significa solo en términos de adulterio y de infidelidad, sino que nuestro tiempo y lo que somos también los compartamos con ellos. Como hombres también somos muy herméticos. No nos gusta que nos vean débiles, ¿no? Que nos vean llorar o nos vean triste. Para eso regularmente tenemos amigos, ¿no? A los que les podemos contar, porque regularmente nos gusta mantener, ¿no? Esta imagen de entereza, de fortaleza, pero también dice un tiempo para que comparta de su vida con su esposo, ¿porque qué? Porque ya somos una sola carne, caminamos juntos. Eso es importante. Platiquen, conversen, vean qué les gusta y varones, tomemos también la iniciativa. Muchas veces somos orgullosos, ¿no? ¿Qué significa el amor de Cristo, el que tenemos que hacer? Cristo fue quien dio el primer paso. Recuerden, nosotros estábamos perdidos en pecados y en delitos. Él nos amó, Él se acercó a nosotros siendo pecadores y Él nos rescató. Eso significa que muchas veces como hombres tenemos que hacer ese sacrificio extra, ¿no? Si algo salió mal, si nuestra esposa falló, si tal vez caemos en una discusión innecesaria, de ese primer paso. ¿Sabes qué, amor? No me siento bien, no está bien que estemos así. Vamos a orar y vamos a empezar a mejorar. De ese primer paso para reconciliar, para hacer un matrimonio más honroso, más respetuoso, ¿no? ¿Qué dice Primera de Pedro 3:7? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa vivir sabiamente con ellas? Es conocerlas, qué les gusta, qué no les gusta, cómo atenderlas, cumplir algunas expectativas, necesidades, ser pacientes. Tenemos que también entender y reconocer la esposa que Dios puso en nuestras manos. Y aquí yo ocupo la palabra reconocimiento, hermanos, porque también es importante eso. Si ahorita ya no venimos como críticos, sino como necesitados para que Dios cambie, y el día de mañana dice su esposo, venga, pues voy a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Para que mi esposa ya no me vea con esta panza, ¿no? Y regresa el varón, ¿no? Y usted le pregunta, oye, pues, ¿qué hiciste hoy, no? ¿Qué músculo te tocó? No, pues hice, pierna, ¿no? Y usted se le queda viendo, ay, ¿y qué día te toca cara? Porque nomás esa no cambia, ¿no? ¿Qué clase de impulso es ese? ¿No? O si su esposa a lo mejor no es muy ávida en la cocina y llega, pues sí, amor, esta vez pues ya, ¿no? No me cayó mal. Nada más se te pasaron 3 kilitos de sal, pero ya casi llegas, ¿no? Hermanos, impulsemos también para que nuestra esposa y nuestra esposa haga los ajustes y los cambios necesarios. Pero si vamos con ironía, con enojos, con confrontación en lugar de amor, gracias, ¿no? Yo sé que te estás esforzando y yo haré lo mismo, es cuando empezamos a caminar en el plan y en el deseo del Señor. Avanzamos, Efesios 5, 26, 27. Como les mencioné, Pablo hace también una referencia a Cristo, algo que ya hemos platicado y tenemos más que entendido, solo como recordatorio. ¿Por qué hizo Cristo este sacrificio por su iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga a cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese fue el sacrificio de Cristo por su iglesia, hermanos. Es por eso que ahora nosotros estamos en camino a la santidad y la purificación. Pero es importante cómo teológicamente Pablo menciona el lavamiento de agua. Recuerda que en esa época regularmente las cosas que requerían limpieza, pues solo con un trapo, ¿no? O con el pasar de la mano quedaban limpias. Pero Pablo habla de la necesidad de agua. Cuando se requería agua para limpiar algo, es porque se requiere esfuerzo, es porque se requiere constancia. Entonces recuerde, el camino a la santidad
es paulatino, es progresivo. Tenemos que seguir analizando y cuidando nuestro corazón atentamente. Y acá sigamos al final, hermanos. Efesios 28 al 30. Amar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo, ¿no? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un solo cuerpo. Recuerde, hermano, Dios y Pablo en esta carta a los Efesios no está usando esta analogía de manera simple. Su esposa es su propio cuerpo. Usted no se lastima, usted no se lacera, usted se da sus gustos, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque podría sobrevivir solo por agua y comiendo huevos, ¿no? Que tienen todos los nutritivos, los principales que requiere el hombre. ¿Usted diario come, desayuna y cena solo agua y huevo? No, ¿no? Se da sus gustos. De vez en cuando, pues dice, hoy se me antojó un dulce, se me antojaron unos tacos. Bueno, si su esposa es su cuerpo, ¿por qué nosotros como varones no vamos a atenderla de la misma manera? Así como nosotros nos amamos, nos cuidamos, de vez en cuando nos damos nuestro tiempo, nuestra escapada para jugar, para divertirnos. Recuerde que somos una sola carne. Cuidar de nosotros mismos significa también cuidar a nuestra esposa, ¿no? ¿Y en qué ayuda eso? En que entendamos que nuestra esposa es nuestro propio cuerpo, elimina el ego, en que nosotros nos creemos superiores, nos creemos autoritarios y sabemos que ella es parte de nosotros. Entonces, al ser parte de nosotros, tenemos el cuidado y comenzamos a compartir nuestra vida de la misma manera. Aquí hay algo que quiero que vea, hermano, porque es importante, porque usa una palabra fuerte Pablo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. La palabra aborrecer significa desprecio, ¿no? Cuando usted no procura a su esposa, cuando usted la ignora, no la escucha, no la incluye en sus planes, no la ama, está aborreciéndola. ¿Y quién en su sano juicio aborrece a su propio cuerpo? Aún esas personas que a lo mejor están con sobrepeso, nacieron muy feos, tristemente no ganaron la lotería del ADN. Aún esas personas, aún esas personas, hermanos, no se lastiman, buscan mejorar, ¿no? De alguna manera. Bueno, si estoy feo, entonces a lo mejor voy a estar más delgado. Bueno, si estoy gordito, a lo mejor bajo un poco de peso. Todos cuidamos. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? ¿A poco alguien dice, ya es el final, hermanos, déjenme aquí, me voy? No, vamos inmediatamente al doctor, tomamos las pastillas que sean necesarias para recuperarnos. Entonces, de la misma manera, nosotros como varones cuidamos a nuestra esposa, porque cualquier otra cosa que no sea cuidarlas, protegerlas y valorarlas es aborrecerlas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y Pablo cierra exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer como hombre, como varón? Sustentarla y cuidarla. ¿Sustentarla qué significa? Todo lo que sea proveer. Mi esposa tiene necesidades de todo tipo, físicos y emocionales. La escucho, la cuido, le doy seguridad, le doy confianza. Este es su hogar, es su entorno seguro. La protejo, pero también cuido de ella, la alejo del mal, del pecado, la guío hacia Cristo. Recuerde que eso significa cuidar y amar a nuestras esposas como nuestro propio cuerpo. Sí, yo sé que a veces, pues bueno, ¿no? Nuestras esposas, no, y amor, se me antojó esta bolsa, ¿no? Ah, pues vi una más o menos igual en Temu, ¿no? Vamos a sacarla de ahí. Si nosotros mismos, hermanos, nos damos ciertos valores, imagínense que usted le dice a su esposa, no, oiga, mi amor, me voy a comprar la Switch 2. Y ella nos dice, ah, vi una parecida en Temu, ¿no? ¿Qué vamos a decir nosotros como varones? ¿No? Eso, que eso es una consola china, ¿no? Entonces, de la misma manera, si nosotros mismos nos procuramos, hay que procurar a nuestras esposas como nuestra propia carne. Avanzamos. Hacemos un paréntesis para dejar un mensaje a padres y suegros, hermanos. Lo siento, pero también los abrazos van por ahí. Efesios 5, 31 y 32, acompáñame a leerlo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y las dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando vamos al griego y entendemos la palabra dejar, no significa abandonar, porque recuerde que tenemos un gran mandamiento, ¿no? Éxodo 20, 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen.
Eso no significa que vamos a dejar de cuidarlos, de procurar, pero tenemos que entender que qué significa dejar cuando vamos al griego. Significa dejar la autoridad, transferir nuestra lealtad principal hacia padre y madre para transferirlo ¿a quién? A nuestra esposa o a nuestro esposo. Eso es lo que debemos de entender. La honra permanece, la autoridad ya no. Los padres ya no son autoridad de usted como varón, sus padres ya no son autoridad como usted como esposa, sino ahora cambia el rol de la familia. Tristemente, hermanos, en nuestra cultura actual, los padres no sueltan. ¿No? No dejan ir a sus hijos, siguen interviniendo, ya sea de manera despectiva, con insultos, con manipulación, es que me abandonaste, es que me dejaste, es que ya no me procuras, y tristemente los padres el día de hoy no entienden que el matrimonio es una nueva familia, es un diseño que Dios hizo para mantenerlos a ellos, y esa autoridad que antes tenían sobre sus hijos ahora pasa para que ellos lleven a cabo su matrimonio. No significa que su hijo la va a abandonar y la va a olvidar, por supuesto que no, pero ustedes como padres ya no son esa autoridad. Ellos tienen un nuevo ciclo, un nuevo microcosmos en el cual ellos están llevando a cabo los planes de Dios. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que no puedo intervenir, no puedo decirle nada a mi hijo, voy a caer en pecado. No, claro que sí. Puede aconsejarlo, ¿no? Si usted ve algo que puede ser eh, importante para su familia, para su matrimonio, algo que usted vivió como padre, pero usted no puede intervenir. ¿Cuál es la llave de la victoria, hermanos? Si conocen la Biblia. ¿Cuál es la llave de la victoria? La oración. Hermano, ¿cuál es la mejor herramienta que tengo para el matrimonio de mi hijo? Los veo mal, quisiera intervenir. ¿Cuál es la llave de la victoria, hermano? La oración. Doble sus rodillas, confíe en Dios. Usted no tiene por qué intervenir, ¿no? Ya hablamos un poquito de lo triste, ¿no? Que es el divorcio. Y quiero que recordemos algo importante que dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Ya hicimos mención de lo terrible que es la palabra aborrecer. Dios aborrece, desprecia el divorcio. Si usted como padre está interviniendo en un matrimonio para dividir, para separar, recuerde que Dios aborrece el divorcio, lo desprecia. Es de las pocas cosas junto con la idolatría que Dios no soporta, hermanos. ¿Cómo usted como padre va a ser motivo de división en un matrimonio? Tiene que doblar sus rodillas si hay algo importante, si cree que hay algo que Dios debe cambiar, confíe en Dios. No sea usted motivo de división en ese matrimonio. Puede tener muy buenas intenciones, puede tener muy buenos consejos, pero Dios desaprueba el divorcio. Y si usted está siendo parte de eso para destruir un matrimonio, cuidado. Todos vamos a rendir cuentas. La herramienta más poderosa para unir un matrimonio, para que Dios obre, es la oración. No se preocupe, Dios ya sabe de qué tiene necesidad el matrimonio. Confíe en Dios y doble sus rodillas. Por supuesto que puede hablar por sus hijos, por supuesto que puede dar consejos, pero nunca intervenga. Recuerda lo que dice Dios en Marcos 19. Lo que Dios juntó, no lo separe quién, el hombre. Nunca se interponga en medio de un matrimonio. Y bueno, finalmente se unirá la mujer. El verbo que se ocupa en el griego para unir es el que se ocupaba para incrustar el oro y el marfil. Entonces era prácticamente algo que ya no tenía rompimiento, hermanos. Entonces, si usted ya se unió, le tengo malas noticias, ya no hay salida. Como se dice, como se dice coloquialmente, si quiere salir del matrimonio, solo es con los pies por delante. Entonces, pero bueno, hay sus excepciones y eventualmente vamos a seguir platicando, ¿no? ¿Y cuál es ese gran misterio que habla de Cristo? Pues eso, que no entendía el pueblo de Israel que el matrimonio es un reflejo de lo que Cristo iba a hacer con la iglesia. Último versículo, hermanos, estamos por terminar. Efesios 5:33. Por lo demás, interesante cómo ocupa esta palabra Pablo en el griego, plen, es decir, está bien, ya me pusiste atención, ¿no? Fueron muchas cosas, pero no se te olvide esta, ¿no? Aquí te resumo todo. Este es el final de todas las cosas. Cada uno de nosotros, ¿qué significa ese cada uno de nosotros?
No hay excepciones, hermanos. No hay mi esposo es inconverso, mi esposo es feo, mi esposo no me hace caso, mi esposa es mala. Todos, cada uno de nosotros tienen que seguir este consejo. Esposos, amen también a su mujer como a sí mismo. Ya vimos ese amor ágape, incondicional. No importa cómo es ella, no importa cómo se comporta, sacrificamos nuestra paciencia, nuestro tiempo, nuestra autoridad para amarla. Y mujeres, asimismo la mujer respete a su marido. Es importante cómo Pablo cierra con el verbo respetar. Ya nos habló de sujetarnos, de amarlo, de impulsar su, em, su individualidad, su liderazgo del esposo, pero termina con el respeto. Hermana, usted respeta a su esposo. Cuando está con otras personas, está atento a lo que dice, valida sus comentarios. Tal vez a veces se nos va, ¿no? Y terminamos diciendo cada tarugada, de verdad, yo me incluyo. Y nuestras esposas, ¿no? Nada más están atentas, escuchándonos, ¿no? Así de, si supieran, ¿no? Sin embargo, usted está ahí para validarlo, para fortalecerlo. ¿Qué va a lograr eso en los esposos? Hombres más seguros, más apegados a la palabra de Dios, buscando un liderazgo, respete a su marido y que otros lo noten. Yo creo que hay muchos hombres, ¿no? Que podrán decir, híjole, ¿no? Sentimos envidia de muchas cosas, de si llega el vecino, ¿no? Con un carrazo nuevo, una casa más grande. Pero yo creo que no hay nada que cause más envidia que ver a otro varón que su esposa lo ame y lo respete. No hay nada de lo que podamos sentirnos más orgullosos. Podremos tener cientos de cosas, hermano, pero no hay nada más hermoso que eso. Y bueno, termino con dos preguntas, hermanos, para que reflexionemos lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy. Y se lo pregunto directamente para que usted lo trabaje en su corazón, lo analice en su individualidad y después lo platique con su pareja. Varones, tu esposa es más santa y se siente más amada, más gozosa, más empoderada gracias al liderazgo que estás ejerciendo o vive una vida triste, desgastante y descuidada por cómo estás ejerciendo tu liderazgo. Recuerda que Dios puso en ti una responsabilidad. Es cierto, ¿no? Eres líder de la familia, es quien toma las decisiones y quien indica hacia dónde. Pero ¿qué dice Hebreos 3:17? Porque los que velan por nuestras almas, es decir, todos aquellos que tienen una posición de autoridad, han de dar cuentas. Podrás ejercer toda la autoridad que quieras, todo el machismo y toda la dureza que quieras, pero un día Dios te va a poner en el banco y te va a rendir cuentas de qué hiciste con tu esposa. ¿Qué va a responder ese día, hermano? Les recuerdo lo que dice Hebreos también. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no puso a su esposa para que usted sea su amo y su dueño, sino para que la guíe a Cristo. Un día Dios le va a pedir cuentas y le va a decir, ¿qué hiciste con mi hija por quien derramé sangre? ¿Qué va a responder ese día, hermanos? Pregúnteselo. Sea un hombre, empieza a cambiar su amor, empieza a cambiar su liderazgo para ser uno como el que hizo Cristo con su iglesia. Y esposas, ¿está su esposo fortalecido, animado, creciendo tanto espiritualmente como secularmente en su trabajo? ¿O está apagado, triste, minimizado, no mejora, pasa mucho tiempo desperdiciado por sus actitudes, por sus palabras, porque todo el tiempo lo está confrontando, porque todo el tiempo lo está cuestionando? Recuerde que Dios le llamó a tres cosas: a ser ayuda idónea, no ser una carga. Dios dice, sé un ladrillo más para tu esposo. Suficientes problemas tiene en el trabajo, suficientes problemas tiene en el mundo actual para que usted como esposa sea una carga más. Lo llamó a ser ayuda idónea para impulsar, para ayudar con las cargas de la vida. Las llamó a hacer bien, no ser conflictivas. Y finalmente a hacer apoyo, aquel impulso que lleve al hombre a alcanzar más cosas y más grandes, siempre en el amor de Dios, no ser piedra de tropiezo. No sea que después de un día pesado, un día difícil, un día ajetreado, donde el esposo quiere llegar a casa, amar a sus hijos, encontrarse con su esposa, lo único que encuentre sea rechazo, falta de respeto, conflicto. No sea usted el motivo de división, sino el instrumento de paz en su hogar. Hermanos, el matrimonio
puede florecer, ¿no? Parece a veces difícil, parece que ya estamos tan maleados, tan moldeados de cierta manera que decimos, ya no hay arreglo para esto, pero tanto cuando el esposo y la esposa confían plenamente en Dios, nos sujetamos a Cristo, amamos a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia y las esposas se sujetan a sus maridos conforme al diseño de Dios, el matrimonio puede florecer. Vamos a orar, hermanos. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, porque hoy hablaste al corazón de cada uno de nosotros, tal vez como esposos, tal vez como esposas, tal vez como padres, pero no dejaste a nadie, Señor, indiferente con tu palabra el día de hoy. No venimos como críticos, Señor, acusándonos, dándonos codazos, apuntando con el dedo, sino venimos como personas necesitadas de ti, Señor, para que nos recuerdes nuevamente cuál es tu diseño, qué quieres para los esposos, qué quieres para las esposas, para que el matrimonio pueda florecer, Dios, y ser un reflejo hermoso del sacrificio de Cristo por su iglesia. Señor, si sembraste aún, Dios, esa palabra en cada uno de nuestros corazones y parece que estamos muy lejos, Señor, de este florecimiento en el matrimonio, ponle en nosotros ese deseo al día de hoy para empezar a cambiar, a mejorar, a ser ese esposo y esa esposa, Señor, que tú deseas de cada uno de nosotros. Tomará tiempo, tomará esfuerzo, por supuesto, Dios, pero confiados y tomados de tu mano, sabemos que llegaremos a esa altura, Dios, en el que cuando otros nos vean, digan, Dios, quiero lo mismo para mi vida. Confiamos plenamente en ti, Señor, y que serás tú quien trabaja en el corazón de cada hermano y cada hermana a partir del día de hoy. Toda gloria a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Yo creo que necesitamos un, este, un curso, ¿no? Un seminario de matrimonios, después hablar mujer, hombre, hay mucho lo que Dios habla, ¿no? Ahorita se lo resumió mucho y no estaría mal un retiro, ¿no? En alguna playita o algo, ahí hablamos, tenemos 2 sesiones en el día y ya después va y disfruta, ¿no? Estaría bien, pero bueno, hacia adelante, ¿por qué no planearlo? Y esperemos que con esto las manos de su esposa y su esposo se unan. No haga esto, ¿no? Después de que el marido quiere agarrar la mano de la esposa y la esposa le hace así, ¿no? Llevemos esto a casa y va a ver que lo va a poner en práctica. Bueno, sin más que decir, les agradecemos mucho. El próximo domingo también es un tema muy importante, los hijos y la familia, entonces de igual manera va a estar muy bien. Pueden subir por sus pequeños, nos encontramos el próximo domingo. Dios le bendiga.